adelante. Bienvenidos, ahora sí, a todos y todas a esta 11ª sesión de la Comunidad de Práctica de Monitoreo y Evaluación de Políticas Climáticas. Hoy vamos a tratar el tema de la teoría del cambio en el monitoreo y evaluación de las políticas climáticas, y para eso, primero le doy la palabra a Beatriz para que nos comente un poco por parte de FIAP y Euroclima Plus con respecto a esta sesión y algunos otros temas de la comunidad de práctica. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, María José. Pues es un gusto recibirles y darles la bienvenida en un día de verano y calor en Madrid, y parece que vamos a estar en Petit Comité. Es la 11ª sesión que decía María José, y siempre pues es un gusto recibirles. No sé qué ha podido pasar hoy, porque tratamos con mucho cariño la preparación de estas sesiones, así que esperamos que les sea útil. Mientras esperamos que llegue algún participante más, simplemente les quería recordar que en el mes de julio celebramos el taller sobre monitoreo y evaluación de la adaptación, en un esfuerzo con Euroclima y también el programa PADPA, y con muchas instituciones. Algunos de los practitioners de esta comunidad de práctica pudieron acompañarnos, y los materiales que se utilizaron en ese taller van a estar también disponibles, y vamos a hacérselos llegar porque creo que se trataron temas muy relevantes que en algunos casos habíamos venido tratando en la comunidad de práctica y que también son muy relevantes, innovadores y de actualidad. Además, bueno, invito a cualquiera de los participantes, porque allá en Cartagena contamos con los equipos de cambio climático de El Salvador, de Chile, de Uruguay, que veo que ya hoy nos acompañan en la sesión en Cartagena, así que cualquier comentario o reflexión que nos quieran llegar, pues además hoy que la sesión va a ser, parece bastante pequeña, pues estamos muy receptivas a recibirlos, ¿no? En la sesión de hoy vamos a ahondar con un tema que yo creo es muy interesante y relevante, que había salido en aquel listado de temáticas que les interesaban a ustedes, que es la teoría del cambio, ¿no? Y además que para nosotros desde FIAP liga mucho con los procesos que estamos llevando en curso, ¿no? Como decíamos, esta comunidad de práctica que comenzó en México, pues acompaña además a procesos de cambio a nivel nacional, de reforma, de asistencia técnica, y en este sentido estamos apoyando a El Salvador, Uruguay, Chile en temas de Mani concretamente, y en el caso de Costa Rica, en concreto en la revisión y puesta en marcha del sistema de Mani de adaptación de su política nacional de adaptación al cambio climático. Y ahí estamos colaborando con el equipo de la consultora GlobalCat, que hoy nos acompañan. Aprovecho para saludarles y darles las gracias, que nos van a contar un poco cómo desde la teoría se entiende este enfoque, y desde la práctica, desde la experiencia de Costa Rica. Y ahí tendremos la colaboración de nuestros amigos de Mideplan, de Mario y de Nazaret, que creo que aún tienen algún problema de conexión, pero espero que nos acompañen en breve. Y luego podremos volver un poco a los inicios, ¿no? Como decía, nuestra comunidad de práctica empezó en México, y con el caso del INEC, y vamos a contar con Marco Antonio Heredia, que fue un caso inspirador, así que también muchas gracias por volver a hablar en concreto de cómo habéis aplicado la teoría del cambio desde el INEC. Entonces, no quiero pues gastar más tiempo en la introducción. Espero que ya tengamos parece que ya tenemos más asistentes, así que todos y todas bienvenidas. Vamos a dar ya comienzo a la sesión, y como siempre, muchísimas gracias al equipo de Slack que nos apoya, nos ayuda y coordina la celebración de todas estas sesiones. Muchas gracias, Beatriz, por esa introducción, y le doy la bienvenida también a todos los que se nos van sumando también. Nada más para repasar entonces, ya Beatriz mencionó con qué vamos a contar en la sesión de hoy, pero para repasar la agenda que les estoy mostrando, tenemos
primero les voy a compartir un muy breve sondeo aquí en la plataforma de GoToWebinars. Quisiéramos consultar quiénes de sus países cuánto han aplicado la teoría del cambio. Después vamos a contar con la presentación, como decía Beatriz, de Nina Retzlaff de Global CAD sobre la teoría del cambio de manera más teórica e introductoria, entonces abordando en qué consiste la teoría del cambio, cómo se puede aplicar y ha sido aplicada, qué implicaciones tiene, en qué etapas del proceso puede ser relevante, etcétera. Y ella también nos va a contar un poco esa experiencia, el proceso que están llevando a cabo en Costa Rica, con aportes desde Mideplan de Mario y Nazaret. Seguidamente, igual les comentaba Beatriz, vamos a contar con la experiencia de México, quien ha aplicado esta teoría del cambio con un proceso participativo a cargo de Marco Antonio Heredia Fragoso del INEC. Yo les compartí también, previo a la sesión, hace como una semana, un documento que nos compartió Marco sobre la experiencia de México aplicando la teoría del cambio. Entonces esperamos que lo puedan haber revisado. Igualmente va a ir en la carpeta de los materiales de la sesión que les compartiremos posteriormente a la misma. Y finalmente vamos a tener, como es costumbre, un espacio para conversar, discutir, intervenciones de otros participantes, quienes quieran también comentar y consultarle tanto a Nina como a Marco, Mario y Nazaret, o también hacer comentarios sobre sus experiencias en sus países, cerrando con algunos comentarios adicionales de Beatriz. Entonces, bueno, vamos a iniciar, como les decía, con este pequeño sondeo. Los voy a mostrar aquí y les va a aparecer para irlo respondiendo en la pantalla. La pregunta es, en su país, si han utilizado la teoría del cambio en el proceso de formulación de monitoreo y evaluación de sus políticas climáticas. Y las respuestas son sí, no porque no nos ha parecido relevante o no porque porque no estamos familiarizados a profundidad. Esa última, ahí me salió, se me fue un error, pero la intención es conocer de los que están aquí presentes cuánto han aplicado la teoría del cambio y si no lo han hecho, si la razón es que no lo han considerado relevante o que no conocen el tema a suficiente profundidad. Entonces les invito a que vayan votando ahí en la pantalla. Voy a darle un momentito a que todos puedan contestar. Inclusive Simon, sería interesante, aunque representas a IIED, que puedas, no sé si estás familiarizado con si Escocia o el Reino Unido también han utilizado teoría del cambio. Y para quienes se vienen sumando, Arnoldo y Jorge, estamos bienvenidos y estamos haciendo un pequeño sondeo rápido que pueden ver en pantalla, donde pueden seleccionar alguna de las opciones disponibles en cuanto a si en su país han utilizado la teoría del cambio. La última tiene ahí un pequeño error, entonces las opciones son sí, la han utilizado, no por el motivo en que no les ha parecido relevante o no porque porque no están suficientemente familiarizados con la temática. Entonces les invito también a responder. Okay. Voy a dar nada más un poquito más de tiempo para completar aquí los 5 segundos que quedan. A ver si alguien más quiere responder. Listo. Voy a cerrar entonces el sondeo. Perdón, ese es Mario entrando. Ahorita vemos, Mario, tu sonido. Me parece que puede ser porque está también, ahorita vamos. Voy a compartirles los resultados del sondeo. Vean qué interesante. Respondieron varias personas de las que están presentes. Que si la mate me da rápidamente, son unas 6 personas han respondido. Y la mayoría responden que no lo han aplicado porque no están familiarizados a suficiente profundidad, indicando entonces la relevancia e importancia de esta sesión para que Nina y Marco y Mario y Nazaret nos puedan pues contar un poco más sobre esa experiencia y entendamos un poco más sobre la temática. Me incluyo en este grupo. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, creo que vamos a
a darle la palabra entonces a Nina para que nos haga su presentación introductoria sobre la teoría del cambio y su aplicación en el monitoreo y evaluación de las políticas climáticas. Nina, te voy a convertir en presentadora. Listo. Y adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz y María José, por esta introducción. Y buenos días a todos y a todas. Pues es un gusto para mí poder estar aquí hoy para poder compartir un poco con ustedes algunas experiencias nuestras respecto a la teoría de cambio y también su aplicación para el monitoreo y la evaluación de políticas de cambio climático. Pues como ya se ha dicho antes, mi nombre es Nina Retzlaff y soy consultora de la empresa GlobalCap. Pues somos una empresa de consultoría con la sede central en Barcelona, en España, y también con oficinas en Berlín, Alemania, en Washington, y también en América Latina contamos con una representación en México. Y nuestro trabajo, como pueden ver, se enfoca en varias áreas temáticas, pero entre ellas está el cambio climático y el desarrollo sostenible hacia economías verdes. Y además somos también expertos en evaluación, tanto de programas y proyectos como también de marcos estratégicos y políticas. Y como también se mencionó ya antes, en el marco del Euroclima Plus, ahora apoyado por FIAP, estamos trabajando con el MINAE y el Mideplan de Costa Rica, justamente para construir un sistema de monitoreo y evaluación de su política de adaptación al cambio climático. Y en este contexto también estamos justo en el proceso de construir la teoría de cambio. Y bueno, después de hablar un poco sobre la teoría, también les quiero compartir un poco esta experiencia. Pues entonces, lo que vamos a tratar primero en el marco más teórico de la presentación es esto que ya también mencionó María José, bueno, en qué consiste una teoría de cambio y para qué sirve realmente, cómo se puede aplicar a procesos de monitoreo y evaluación de políticas climáticas o digamos también de políticas públicas en general, cómo se construye y cómo se representa la teoría de cambio. Y bueno, luego también quería ver un poco algunos conceptos de monitoreo y evaluación y cómo se encaja la teoría de cambio en estos y cómo se puede aplicar la teoría de cambio en este proceso, digamos, de monitorear y evaluar una política pública de cambio climático. Pues entonces empezamos con en qué consiste la teoría de cambio. Pues básicamente es un modelo analítico que permite explicitar de una forma sistemática de cómo cualquier intervención, de hecho, que puede ser una política pública, pero también un programa o un proyecto, va a lograr un cambio deseado a largo plazo, pues a dónde queremos llegar a largo plazo, cuál es nuestro objetivo final. Y esta teoría de cambio funciona a través de la construcción de cadenas causales que definen los resultados a mediano plazo que son necesarias para lograr el objetivo final. Luego también los objetivos o los resultados a corto plazo que queremos lograr para luego lograr los objetivos a mediano plazo. Y también incluye al nivel más básico definir los insumos y las actividades necesarias para producir estos resultados. Básicamente, ¿qué vamos a hacer para lograr todos estos cambios? Y pues otro aspecto importante de la teoría de cambio es que no solamente nos muestra esta cadena lógica o causal que tiene esta lógica de sí, entonces, es decir, si acontece esto, entonces logramos tal objetivo, sino lo que también hace la teoría de cambio es explicitar un poco cómo realmente se produce este cambio deseado, tomando en cuenta también un poco el contexto, y para ello se añaden a cada nivel también los supuestos que son precondiciones precondiciones necesarias para que esta cadena causal realmente funcione. Entonces, para explicar mejor cómo realmente se puede producir este cambio, como nunca actuamos en un vacío, pero siempre en un contexto social, político, económico, ambiental, pues hay que tomar estos contextos y estos supuestos en cuenta.
Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? La verdad es no solamente un modelo analítico, como acabo de explicar, pero tiene bastante, digamos, una variedad de aspectos útiles, la teoría de cambio, también como herramienta. Entonces, primero, puede ser una hoja de ruta inicial que nos muestra exactamente cómo llegar a los cambios deseados que estamos planificando. Pero también sirve como herramienta para luego crear un entendimiento común entre todos los actores que están involucrados, por ejemplo, en la implementación de la política de cambio climático, pues respecto a los objetivos y también a las actividades que son necesarias para lograr estos objetivos y la asignación de las responsabilidades de cada institución, porque es luego un modelo muy, digamos, muy práctico, muy simplificado que demuestra los pasos que hay que dar y se pueden asignar luego las responsabilidades y crear los acuerdos necesarios entre las instituciones. Es también un marco conceptual para la planificación y durante la implementación de la política, porque es básicamente el modelo o la hoja de ruta de referencia que en cada paso o en cada momento de la planificación e implementación se puede utilizar para reubicarse, ¿no? Y para ver, ok, ¿dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué hace falta? Y además, también es muy útil como herramienta de comunicación, tanto a públicos internos como también a externos, porque muestra de una manera muy clara y simplificada la hoja de ruta de cualquier intervención, como son también las políticas de cambio climático. Así que es un modelo muy práctico que se puede utilizar para varios fines y muy importante, claro, también como columna vertebral de todo el sistema de monitoreo y evaluación que se construye basado en la lógica de la teoría de cambio. Entonces vamos a ver un poco dónde entra la teoría de cambio en todo este proceso de monitoreo y evaluación de políticas climáticas o de políticas públicas. Si entendemos la implementación de una política climática, una política pública como un ciclo que normalmente empieza por la definición de un problema y luego va por un proceso de desarrollo pues, de una agenda y luego un instrumento de política para responder exactamente a este problema. Y luego se procede con la implementación, luego con la evaluación y finalmente con el aprendizaje que nos puede llevar nuevamente a una definición de un problema y entonces se inicia el ciclo otra vez. Pues en todo este ciclo de vida de una política, en el caso ideal, la teoría de cambio pues se desarrolla conjuntamente ya con la política para servir, como hemos visto antes, ya como hoja de ruta y también como herramienta de planificación para la implementación. Y además es bastante oportuno hacerlo en este momento porque, como vamos a ver ahora un poco más adelante, todo el proceso para construir una teoría de cambio es bastante similar al proceso de desarrollo también de una política pública y entonces se pueden aprovechar las sinergias entre ambos procesos. Y también en esta fase pues ya se debería construir el sistema de monitoreo y evaluación para la política, porque claro, el monitoreo empieza en paralelo con la fase de implementación y si tomamos la teoría de cambio como base para este sistema, pues la necesitamos antes. Pero claro, también existen políticas que no desarrollan la teoría de cambio en este momento, tanto políticas como también programas o proyectos, que muchas veces falta esta explicitación de la teoría de cambio. En este caso, también es posible reconstruirla en un momento posterior a la implementación, pero justo antes de que la intervención, o en este caso la política, se evalúa. Pues esto normalmente sería entonces una tarea para el equipo de evaluadores, que se daría la tarea de realmente reconstruir lo que se quería lograr y la lógica de la intervención para luego poder evaluarla a base de esta lógica. Y entonces, pues mediante esta evaluación que se lleva a cabo, se busca
la evidencia sobre si esta lógica causal construida realmente ha sido la correcta y si los cambios deseados se han producido de la manera como estaban planificados en la teoría de cambio. Y como resultado entonces de la evaluación se puede o confirmar la teoría de cambio o también se puede corregir o adaptarla a lo que realmente aconteció. Es decir, a través de este proceso se puede detectar si los supuestos eran correctos y si las actividades definidas se implementaron de manera eficiente y eficaz para producir los productos y resultados deseados. Lo que al final nos lleva justamente a este proceso de aprendizaje y concientización para poder luego mejorar tanto la planificación, el diseño, como la implementación de la política. Eso es un poco el big picture. Y ahora vamos a ver un poco para la construcción de la teoría de cambio lo que hace falta. Pues primero, y esto es tal vez la única desventaja de este instrumento, desde mi punto de vista, pues hay que tomar en cuenta que es un proceso con cierta complejidad, sobre todo para políticas públicas y políticas climáticas. Y este proceso también se debería alimentar de varias fuentes de información y debe incluir procesos participativos con las partes interesadas y también con expertos. Y bueno, como he dicho, es un poco diferente si se crea una teoría de cambio para un pequeño proyecto o igual un programa que para una política nacional. Ahí aumenta un poco, digamos, la complejidad y sobre todo para el cambio climático, porque como ustedes bien saben, el cambio climático es un tema transversal que implica la participación de muchos sectores y por esto hay que involucrar a todos esos sectores, a muchos actores diferentes y poder tener un cierto coste, digamos, en todo este proceso. Pues por esto, normalmente una institución que quería construir una teoría de cambio, pues trabajaría con facilitadores profesionales que saben bien manejar estos procesos. Muy rápidamente, digamos, la cronología sería que se inicia con una fase de investigación y revisión documental, pues para realizar un análisis de contexto, un diagnóstico, identificar realmente las necesidades a las cuales la política debe responder. Y adicionalmente en este proceso se buscan también insumos de fuentes primarias, como pueden ser, por ejemplo, académicos, expertos temáticos, etc. Y a base de esta primera fase, pues se formula una hipótesis de cambio y a partir de esta luego se construye toda la teoría de cambio. Y esta construcción normalmente se realiza en talleres participativos con las partes interesadas. Y luego, una vez que se haya construido y validado esta teoría de cambio por los actores clave, entonces se puede proceder a construir el sistema de monitoreo y evaluación a base de esta teoría. Metodológicamente, la construcción de una teoría de cambio tiene 5 pasos básicos. Y lo importante es que se trabaja en un orden inverso desde el impacto final que se desea lograr hasta los insumos y actividades. Entonces, el primer paso consiste en definir realmente cuál es, bueno, el impacto o el objetivo estratégico que se quiere lograr al final de la intervención. Luego, definir las cadenas de resultados mencionadas antes ya, con los resultados intermedios. Después se identifican los productos o los outputs, como lo llamamos en inglés. En este caso, los productos son los outputs y los resultados los outcomes. Y pues el tercer paso es identificar estos actividades y productos que se requieren para lograr los resultados intermedios. Y luego se detallan los supuestos o también pueden ser riesgos relacionados con el diseño y la implementación de la política climática. Y finalmente, también se diseñan ya como paso hacia la creación del sistema de monitoreo y evaluación, se diseñan indicadores a cada nivel y se establecen también las metas para monitorear y evaluar luego el avance en el logro de estos resultados y el impacto deseado.
Ahora, cuando se terminó todo este proceso, ¿cuál sería el formato de una teoría de cambio? Yo supongo que todos ustedes ya han visto tal vez alguna imagen y hay varios ahí, es decir, no existe un único formato de una teoría de cambio y la realidad es que cada institución en cada caso decide cuál es la representación más adecuada de la teoría de cambio. Y de esto depende también un poco del uso que se quiere dar a ella. Por ejemplo, como herramienta para la evaluación, la teoría de cambio debería incluir realmente el mayor detalle posible, pero si la queremos utilizar como instrumento de comunicación, incluso comunicación externa tal vez a poblaciones o públicos que no son expertos en la temática, pues a lo mejor habrá que crear una versión un poco más simplificada que no tiene que contener todos los detalles. Y la buena práctica normalmente es que la teoría de cambio primero se describe en una narrativa que explica toda esta cadena causal y también los supuestos identificados, otra vez empezando por el impacto deseado y luego detallando en el orden inverso los resultados a mediano y corto plazo. Y luego adicionalmente, y eso es creo que la parte más, digamos, más famosa o más conocida de la teoría de cambio, que se crea una representación gráfica. Y para esto también hay varios modelos. Uno es la así llamada cadena de resultados, que puede ser algo así. Es solamente un ejemplo, no tiene que ser exactamente necesariamente así. Pero la cadena de resultados normalmente se lee desde la izquierda a la derecha, donde a la izquierda se ponen las actividades, luego se pasa por los productos, a los resultados intermedios y a la derecha se pone el impacto final. Pues esto es una forma. Luego otra es crear una jerarquía de resultados que es muy similar, la verdad, a la cadena de resultados, pero bueno, tiene un orden, en vez de la izquierda a la derecha, tiene un orden más de abajo para arriba, donde se ponen abajo los productos y luego los efectos o resultados más a mediano plazo y luego el impacto. Aquí son ejemplos bastante resumidos, es decir, hay teorías de cambio con mucha más complejidad, pero tampoco quería asustarles directamente. Así que me he quedado con esos ejemplos un poco más simplificados. Luego, aparte de estos gráficos, también hay la posibilidad de trasladar la teoría de cambio a una estructura de marco lógico. Y de hecho es recomendable crear tanto un gráfico como también un marco lógico, ya que el gráfico puede tener ciertas limitaciones. Bueno, como han visto en los ejemplos anteriores, siempre hay que balancear entre, digamos, cuán amigable tiene que ser y fácil a entender para los públicos o cuánto detalle necesitamos. Pero lo que es cierto que no es posible incluir todos los detalles en un gráfico. Por ejemplo, los indicadores mismos no se pueden poner y esto el marco lógico sí permite. Y pues esto, el marco lógico, por otro lado, no muestra muy bien las relaciones causales que este gráfico puede mostrar, pero permite incluir mucho más detalle y luego también sirve ya como instrumento también para el monitoreo de los indicadores. Pues aquí podemos ver un poco más en detalle cómo la teoría de cambio se encaja con el sistema de monitoreo y evaluación. Si miramos primero los elementos arriba, pues veremos, son primero los elementos típicos que incluye una teoría de cambio, desde los insumos a través de actividades y productos a resultados e impactos. Pero también veremos qué es lo que usualmente se monitorea y se evalúa en una intervención y entonces pues es muy fácil aplicar este modelo de teoría de cambio a los procesos de monitoreo y evaluación y usarla, como he dicho antes, como la columna vertebral o como la base y la herramienta analítica para ver de qué manera y en qué grado se logran realmente los resultados deseados. Pues
Si vamos un poco de izquierda a derecha, en la fase inicial de la implementación de una política climática, por ejemplo, se asignan primero los insumos y ahí también se pueden establecer indicadores de planeación que ya se monitorean desde un inicio, pues por ejemplo los recursos financieros o humanos necesarios para la implementación de las actividades. Y también se pueden establecer los valores de línea de base para los indicadores y si es oportuno, también se puede llevar a cabo una evaluación ex ante o inicial para asegurarse de la viabilidad del diseño y de la planificación de la política, tomando como base la teoría de cambio. Luego, en la fase más de implementación de actividades que llevan luego a los productos, pues se establecen indicadores de procesos y productos y se monitorea el desempeño y el avance hacia el logro de los resultados esperados. Y se verificaría, por ejemplo, mediante una evaluación intermedia o formativa, se verificaría el estado de cumplimiento según estas metas establecidas en la teoría de cambio y se analizará tanto el diseño, la gestión de la implementación, como también el progreso en resultados a corto y mediano plazo. Y este ejercicio también ya permite buscar evidencia sobre si la teoría de cambio ha sido concebida de la forma correcta, es decir, si la cadena causal construida realmente funciona y cuáles son factores, digamos, que facilitan o limitan el logro de los resultados. Y esto permite el manejo adaptativo de la implementación y crear posibles adaptaciones también a la teoría de cambio, porque no es necesariamente un instrumento muy, digamos, muy estricto o fijo, al contrario, es una herramienta que es útil como guía, pero tampoco es una herramienta muy rígida y es posible luego, con el aprendizaje que se genera, pues corregirla y adaptarla como he mencionado antes. Y bueno, finalmente, si miramos más a la derecha, ya después del ciclo de vida de la política climática, pues normalmente se implementaría una evaluación final que analizará sobre todo cómo se han logrado o no los resultados a mediano o largo plazo y cuál es el grado también de contribución de estos al impacto de la política. Y este ejercicio también analizará toda la cadena de resultados de la teoría de cambio y la compara luego con lo ocurrido en realidad para verificar si la lógica ha funcionado y para identificar por qué o por qué no. Y mediante este proceso luego se captará el aprendizaje para entrar en un nuevo ciclo de diseño y planificación de política, como hemos visto antes. Pues bien, ahora con esto ya termina la parte teórica. No sé si existe alguna pregunta urgente de aclaración o de comprensión, o si sigo directamente, María José o Beatriz, no sé si me pueden decir rápidamente, o si alguien de la audiencia quería preguntar algo. Sí, Nina, no tenemos preguntas en el chat, pero más bien aprovecho y abrimos la oportunidad si alguien tiene preguntas más aclaratorias, conceptuales a este momento y quiere hacer algún comentario o hacerla verbalmente. De ser así, pueden levantar, les sale una manita en el panel de control. Si nos levantan la manita, les abrimos el micrófono si quieren. Les habilitamos. Yo creo que no, Nina. Si quieres, sigues adelante y más bien le reitero a todos, aprovecho para reiterarle a todos que vayan acumulando, no solo preguntas, pero también comentarios o experiencias que quieran comentar para más adelante que vamos a tener el espacio. Adelante, Nina. Muy bien. Perfecto, pues no falta mucho, pero ahora muy brevemente quería mostrarles un poco cómo estamos de momento trabajando en Costa Rica para construir, bueno, conjuntamente con MINAE y Mideplan, la teoría de cambio para su política nacional de adaptación al cambio climático. Y pues creo que también contamos con la presencia de Nazaret y Mario de Mideplan, si no me equivoco, que igual luego también pueden completar un poco mi presentación. Pero bueno, muy brevemente el proceso que seguimos primero. Ahí lo que quería destacar es que
en este caso, la construcción de la teoría de cambio ha sido posterior al desarrollo de la política, y por esto, digamos, ha sido posible acortar un poco los pasos de la construcción. Si se acuerdan de la diapositiva que les mostré antes con los pasos, así no ha sido, por ejemplo, necesario llevar a cabo todo este análisis de contexto y análisis de necesidades, porque, claro, la política misma ya había hecho este trabajo. Y entonces los pasos que seguimos era primero, pues basarnos en el documento de la política misma. Y pues, aunque la política no incluye, digamos, una representación así muy explícita de la teoría de cambio, implícitamente ya sí contiene muchos elementos de una teoría de cambio, porque, pues, por ejemplo, incluye la narrativa de los objetivos de la implementación de la política, la visión de la política, a dónde quiere llegar a largo plazo, y también una descripción de los diferentes ejes y lineamientos de la política. Y pues todos esos son elementos básicos para poder crear una teoría de cambio. Así que el primer paso para nosotros fue un análisis de este documento para extraer estos elementos relevantes y, digamos, ordenarlos un poco en estas cadenas lógicas. Y claro, también en cooperación con Minay y Videplan, con los cuales realizamos varias reuniones de discusiones para entender bien el logro que se quiere alcanzar en Costa Rica mediante esta política. Y luego, un segundo paso fue realizar un taller más interno con Minay y Videplan en Costa Rica para revisar realmente estos elementos que habíamos extraído de la política y hacer un ejercicio juntos para ordenar todos estos elementos, como pueden ver en la foto, y también completar estos elementos con algunos aspectos adicionales, porque no todo fue tan evidente en el documento de la política. Pues, por ejemplo, los supuestos o también responsabilidades institucionales no estaban muy bien definidas, así que trabajamos así para poder añadir estos elementos. Y recientemente, como tercer paso, realizamos otro taller en Costa Rica, y esta vez fue con más de 50 participantes de las instituciones públicas que ejecutarán partes de la política, y también con organizaciones de la sociedad civil y de agencias de cooperación en el país. Y pues el objetivo fue recopilar insumos y retroalimentación de estos actores respecto a la teoría de cambio que habíamos construido para todavía poder hacer algunos ajustes. Y ahora estamos justamente en esta fase final, digamos, de integrar estos insumos en una versión final de la teoría de cambio, y a partir de ahí ya vamos a empezar a construir realmente el sistema de monitoreo y evaluación. Pues esto a nivel de procesos. Ahora les voy a mostrar un poco, digamos, ejemplos de lo que hemos hecho a nivel de la teoría de cambio. Aquí pueden ver una versión muy simplificada de la lógica que hemos creado. Pues como mencioné antes, hemos optado por crear versiones más complejas con todos los detalles, y luego también otras versiones más simples, dependiendo un poco del uso que se quiere dar. Porque esto, si se añaden todos los detalles, puede ser un poco asustador y un poco complejo también para entender a primera vista. Y se pueden utilizar las versiones un poco más simples, esto para comunicación o para llegar a acuerdos institucionales, por ejemplo. Pues este gráfico muestra solamente la política con sus 6 ejes. Verán que tienen a la izquierda 3 ejes, que es el 1, 2 y 6, que son las así llamadas instrumentales, porque se refieren más a temas de, bueno, gestión de conocimiento, planificación y inversión. Y a la derecha, los ejes sustantivos de la política ya son ejes temáticos que se enfocan en la gestión de la biodiversidad y ecosistemas, los servicios públicos y infraestructura, y también los sistemas productivos. Y verán también arriba, el objetivo era también conectar la lógica de esta política con el ciclo de política que he mencionado antes, para representar no solamente
digamos, la lógica causal, pero también un poco la lógica causal temporal de la implementación de la política. Pues aquí es muy zoom out, pero esto es una versión más completa de toda la teoría de cambio, porque no solamente incluye los ejes, sino también los lineamientos de la política, que son estos amarillos, los cuadros amarillos un poco más anchos. Y también incluye ya los resultados esperados de cada lineamiento y eje, que son los cuadrados más morados. Y si hacemos un zoom in aquí, pueden ver un ejemplo. Pues este es el eje 1 sobre la gestión de conocimiento. Y bueno, las flechas obviamente muestran relaciones causales, es decir, desde el eje hacia los lineamientos, hacia los resultados que se quieren lograr. Y también en este caso, pues hay una relación causal entre los resultados del eje 1, por ejemplo, en este caso, y luego también la implementación de los otros ejes, porque como el eje 1 es la gestión del conocimiento, en nuestro entender sobre la cadena lógica es una precondición luego para poder hacer una planificación y tomar decisiones sobre inversión para la adaptación al cambio climático. Así que tiene esta, digamos, esta lógica un poco cronológica también, aunque también es cierto que los diferentes ejes luego se van a retroalimentar. Y finalmente, pues aquí ya vemos una versión con el más alto nivel de detalle porque también ya incluye todos los productos y los supuestos que llevan a los resultados a mediano plazo. Ya ven que ya no es tan fácil incluir todos estos detalles y seguramente todavía es mejorable la representación. Como les he dicho, estamos en el pleno proceso. Así que cualquier comentario también bienvenido si alguien tiene experiencias de cómo crear una teoría de cambio, una representación gráfica más fácil con todos los detalles incluidos. Pues si hacemos otra vez un zoom in, aquí verán, ¿no? Pues para cada lineamiento luego hay una serie de productos que se muestran en los cuadros azules, así como también supuestos, que son estas precondiciones necesarias para que realmente se realizan o se logran los productos. Y toda esta serie de productos al final nos lleva al resultado a mediano plazo en el cuadro morado. Así es la lógica de esta teoría de cambio. Pues esto ahora realmente es todo. Aquí les presento solamente algunas fuentes interesantes si alguien quiere aprender un poco más sobre el tema. Algunas fuentes son un poco más genéricas y lamentablemente también es todo en inglés, pero espero que les sirva. Pues la plataforma Beta Evaluation, ahí también pueden encontrar información sobre evaluaciones en general, pero también sobre la teoría de cambio. Hay la plataforma theoryofchange.org, que también es específicamente sobre la temática, y dos guías, una de la GIZ y otra de Sea Change UK SIP, sobre realmente la metodología de teoría de cambio para la programación en la adaptación al cambio climático. Pues muchísimas gracias, espero que les haya resultado interesante y pues estoy abierta a preguntas o seguimos con la experiencia de México o también comentarios igual de Mideplan si hay. Muchísimas gracias, Nina, por esa presentación tan valiosa. Creo que ha sido una excelente explicación del proceso desde el inicio y de en qué consiste, pero también ilustrado con la aplicación en Costa Rica, creo que nos ha sido de mucho valor a todos los que estamos presentes y los que podrán ver la grabación posteriormente. Así es que muchas gracias. Voy a darle la palabra, vamos a probar, Mario, te activo el micrófono para darle la palabra a Mideplan. A ver si Mario y o Nazaret quieren hacer algunos comentarios complementando lo que ha presentado Nina del caso de Costa Rica. Adelante, Mario. Hola a todos, buenos días, aquí estamos. Hola, Mario, buenos días. Nazaret. Buenos días. ¿Nos escuchan bien? Sí. Les escuchamos perfecto. Adelante. Ok, bueno, un gusto escucharlos a ustedes también y muy interesante todo lo que estamos abordando hoy
de la teoría de cambio. Quizás hacer ahí, yo sé que el tiempo está limitado, pero hacer un paréntesis ahí para explicarles muy rápidamente pues el abordaje de este tema que estamos tocando hoy fue producto de una coordinación que surge acá en Costa Rica del Ministerio de Ambiente con Mideplan. El Ministerio de Ambiente como encargante rector de la política de adaptación y Mideplan como el ente encargado de la evaluación a nivel nacional, ¿verdad? Entonces por ahí unimos esfuerzos, hicimos alianza, recurrimos a la cooperación externa, ¿verdad? Y pues hoy en día estamos con Global Cat, bueno, aquí está Nina, ¿verdad? Que nos representa también en este trabajo y justo aportando en el tema de hoy, que es la construcción de la teoría del cambio, ¿verdad? Eso como una génesis, ¿verdad? Del caso de Costa Rica, ¿no? Tal y como lo decían Nina en los comentarios, aquí fue como la inversa, ¿verdad? Antes, pues la lógica en términos de planificación diría que a la hora de elaborar la política, pues ya hubiésemos tenido construida esta herramienta de evaluación que es la teoría de cambio, ¿no? Aquí, pues fue al revés, como dice Nina, ¿no? Ya estaba la política, ¿verdad? En este proceso de coordinación que hemos establecido entre la Dirección de Cambio Climático, Mideplan, en este caso Global Cat, como empresa consultora, es que nos hemos dado la tarea de trabajar este producto, ¿verdad? De teoría de cambio, ¿no? Desde Mideplan, ¿verdad? Que es nos hemos encargado, pues, la parte temática es un aporte de la DSC, de la Dirección de Cambio Climático, pero desde Mideplan, que manejamos el abordaje metodológico de los procesos de evaluación, nos es de suma importancia, por ejemplo, lo que es esta construcción de la teoría del cambio que en este momento nos está aportando Global Cat, ¿verdad? Tal y como lo decía Nina. ¿Por qué? Porque estamos valorando el contexto, ¿verdad? Hay que ver la situación actual y hay que ver los intereses, en este caso, del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que queremos alcanzar con esa política nacional de adaptación de cambio climático? Entonces hay que ir estructurando ese paso, esos eslabones de cómo pasar de ese contexto actual a ese contexto deseado, ¿verdad? O esa situación deseada, ¿no? Justamente eso lo estamos argumentando a través de esa teoría de cambio. Bien, como lo decía Nina, la idea es hacer un proceso flexible, ¿verdad? Que es lo más ideal a la hora de construir una teoría de cambio, en términos de hacerla participativa, ¿no? Y en eso pues se han hecho los talleres que ya mencionaba Nina, en donde pues se socializa, se sensibiliza, no solo a los actores directos del sector ambiente, ¿no? Porque esto es integral, ¿no? La política de adaptación al cambio climático incluye a otros actores y es lo que estamos buscando, ¿no? A partir de eso se definen responsabilidades, ¿verdad? O estamos tratando de asignar responsabilidades para que todos aportemos, por ejemplo, en la construcción de indicadores, ¿no? En la valoración de metas, ¿no? Que al final son las que nos van a definir los resultados o no. Es un instrumento de planificación sumamente válido. Nosotros, como les dije inicialmente, tenemos la Política Nacional de Adaptación de Cambio Climático dentro de la Agenda Nacional de Evaluaciones que trabajamos desde Mideplan. Hay un interés directo por parte de los jerarcas del Ministerio de Ambiente de realizar a mediano plazo una evaluación de resultados de la política de adaptación. Y yo creo que el proceso en el que estamos de construcción de la teoría de cambio es fundamental, ¿no? Es fundamental porque, como decía Nina, vamos a ir recogiendo en todo este proceso de trabajo que se está haciendo en Costa Rica los insumos necesarios para poder elaborar el sistema de seguimiento y evaluación, ¿verdad? Para poder establecer indicadores robustos, ¿verdad? Metas realistas que al final vamos a medir y que justamente mediante un proceso de evaluación de resultados, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Aquí no es complacer un deseo del Ministerio de Planificación como este rector de la evaluación, no. Aquí la idea es aportar al desarrollo nacional en tanto estamos pensando en coordinar y cooperar con la parte ambiente para que los insumos que se generen posterior a la evaluación pues sean un instrumento que venga a robustecer la toma de decisiones
en el campo de la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Entonces, no es un deseo únicamente de Mideplan, sino que es un interés integral, un interés nacional, en este caso abonado a cambio climático, ¿no? Que es del sector ambiente, por manejar información de peso, información robusta, trabajar con evidencia, en este caso en el campo de la adaptación, y pues realizar una toma de decisiones lo más efectiva posible. Sí, yo creo que Mario resumió muy bien lo que perseguimos con este proceso. Yo nada más quería aportar en la parte metodológica y en su aplicación práctica, que el utilizar la teoría del cambio, si bien puede parecer un ejercicio un poco académico o de escritorio, realmente no es así. Y en este proceso de construir la teoría del cambio para la Política Nacional de Adaptación también ha permitido acercarnos a los actores que tienen responsabilidades en el proceso, sensibilizarlos, darle la imagen grande de lo que persigue la política y cómo cada una de las instituciones tiene responsabilidades específicas. Entonces ha sido un ejercicio que ha sido muy rico también en ese sentido, de acercamiento y de sensibilización de actores clave. También algo que fue esencial, y eso fue gracias a la expertise, digamos, de Global Cat a nivel metodológico, es lo que mencionaba Nina durante su presentación, de bajar la complejidad de la teoría del cambio. Porque si nosotros llegamos y le presentamos a cualquier actor la versión completa y detallada de la teoría del cambio, asusta, a todo el mundo lo asusta. Entonces, el hecho de recurrir a fragmentarla y recibir retroalimentación de partes específicas de actores clave que tienen incidencia, digamos, en esa línea o en ese sector de la teoría del cambio fue un factor de éxito para que el ejercicio de retroalimentación de teoría del cambio funcionara con los actores locales en el taller que realizamos. Sí, tal vez ahí complementar, rescatar, debemos reconocer aquí el aporte, como decía Nazaret, que nos ha dado Global Cat, ¿no? Lo vamos a hacer público porque en realidad ha sido una colaboración enorme, de tratar de organizar esto de la manera más precisa y sencilla posible, ¿no? La idea es disponer de una teoría de cambio simple, ¿no? Porque bien sabemos que una inadecuada formulación de la teoría del cambio, pues al final nos puede causar, por ejemplo, fallos en la recolección de datos, ¿no? Y que al final son insumos básicos para realizar la evaluación, en este caso de la política de adaptación de cambio climático. La forma como la hemos venido trabajando de la mano con Global Cat, técnicamente creemos desde Mideplan que ha sido la más acertada, y en eso pues nuestro agradecimiento enorme a Global, dado que ha sido de forma explícita, ¿no? Como decía Nazaret, ¿verdad? Esa forma explícita de abordar, de darle espacios de participación a los diferentes actores, de crear esos espacios de sensibilización y concientización, ¿qué nos va a asegurar? Posiblemente una evaluación de calidad, ¿verdad? Que es lo que lógicamente buscamos al final, y una evaluación de calidad va a tener evidencia, va a tener información robusta, como lo dije antes, y por tanto pues vamos a dar a los jerarcas, en este caso de ambiente, los mejores insumos para la toma de decisiones más adecuada posteriormente. Sí, adicionalmente, la teoría de cambio, o como lo hemos estado trabajando, en Costa Rica tenemos una batería de indicadores muy amplia, y el hacer este ejercicio nos ha permitido reflexionar sobre cuáles son los indicadores clave, cómo podemos reducirlo a indicadores estratégicos que realmente apunten a resultados y no sean todos indicadores de proceso, porque hacer una política, el nivel de los indicadores debería buscar resultados y no ser cuestiones muy operativas. Entonces, en este ejercicio nos ha permitido reflexionar un poco los ajustes que se requieren, qué indicadores quedarían a un nivel de plan de acción y cuáles son realmente los que tienen que permanecer a nivel de la política. De nuestra parte, eso sería. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Claro. Muchas gracias a ambos, María y Nazaret, por esas aportaciones tan interesantes. Creo que han señalado varios puntos que son no solo lecciones aprendidas para otros países que vayan a aplicar el proceso, sino también como, no sé cuál es la palabra, pero en español, pero insights, o la posibilidad de ver un poco
de primera mano cómo ha sido esta experiencia de implementación. Señalaron varios puntos interesantes, desde lo de hacerlo fragmentado para que la gente lo pueda digerir y procesar, hasta la importancia de hacerlo participativo. Muchas gracias por esos comentarios. Vamos a darle la palabra a Marco Heredia de México, y después de la presentación de Marco abrimos a preguntas y comentarios tanto a Nina como a ustedes en Mideplan, como a Marco, sobre todo lo presentado. Así es que muchas gracias, Mario y Nazaret. A continuación, entonces, vamos a tener precisamente hablando de esa importancia que resaltaban desde Mideplan de que sea un proceso participativo, bueno, también lo mencionaba Nina. Queremos entonces pedirle a Marco que nos cuente cómo fue la experiencia en México, que entiendo que fue un proceso bastante participativo también de la aplicación de esta teoría de cambio. Marco entonces nos va a presentar esta experiencia y les comento que Marco Heredia es el coordinador general de cambio climático para la evaluación de políticas de mitigación y adaptación en el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, en donde también funge como secretario técnico de la Coordinación de Evaluación, el organismo creado por la Ley General de Cambio Climático para llevar a cabo la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Así es que Marco es, sin duda alguna, un experto y será un gusto poder escuchar de parte suya la experiencia de México. Entonces, Marco, por favor, adelante. Pues muchas gracias a los organizadores, a los participantes. Siempre es un gusto compartir con esta comunidad de práctica lo que hemos hecho en México y pues poder compartir con ustedes cuáles son los avances que tenemos en esta metodología de evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Con mucho gusto les comento que lo que estamos haciendo, esta presentación va a versar sobre 7 temas o 6 temas y comentarios y preguntas para platicarles sobre el ámbito de la evaluación de la política de cambio climático. Esto es importante tomando en cuenta que es un ámbito que se establece en la ley. Es un ámbito que se define justamente para proponer la modificación, adición o reorientación total o parcial de la Política Nacional de Cambio Climático. Como ustedes saben, la legislación mexicana incluye la Ley General de Cambio Climático a partir del 2012 y en los últimos años hemos realizado la implementación de esta política a través de diversos mecanismos, diferentes medios. Esta coordinación de evaluación es un grupo de 6 evaluadores independientes del gobierno que junto con la persona titular del Instituto Nacional de Ecología conforman la coordinación y su servidor funge como secretario técnico. Estas evaluaciones se dirigen hacia el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipios. Esto es muy relevante porque no es una evaluación federal, no es una evaluación única y exclusivamente de las acciones del gobierno nacional, sino es una evaluación que puede comprender, y que de hecho ya lo hemos implementado, a las intervenciones de gobiernos locales, de gobiernos municipales, de gobiernos estatales. Como saben, México es una federación, tiene estados y municipios. Y bueno, lo que se busca es dar recomendaciones, sugerencias. Las evaluaciones tienen una publicidad amplia, se publican estos resultados y recomendaciones en el diario oficial, en el medio de información oficial del gobierno, en nuestra página oficial de país de cambio climático, y lo que se busca es justamente poder incidir en la política pública que estamos haciendo. Pues bien, les comentaba yo este ámbito establecido por la Ley General de Cambio Climático, en donde se establece que de manera periódica y sistemática se realiza esta evaluación como un análisis sistemático de las diferentes intervenciones que busca valorar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia o el impacto. Ahí están las ligas a la información. ¿Qué instrumentos? Esto es muy importante, ya entramos en materia, porque ¿qué instrumentos son susceptibles de evaluación? Pues bueno, en realidad tenemos diferentes tipos.
desde los instrumentos de planeación, los regulatorios, los económicos, para la información para la toma de decisiones, instrumentos voluntarios o instrumentos dirigidos a proveer bienes o servicios públicos. Como ven ustedes, el ámbito de la evaluación de cambio climático en México es muy, muy amplio. Tenemos una gran responsabilidad para justamente valorar cuáles son los elementos, los temas y hacia dónde vamos a dirigir con los actores clave este mecanismo, este sistema de evaluación. México cuenta con el Sistema Nacional de Cambio Climático, conformado por una comisión intersecretarial con 14 dependencias, ministerios de gobierno del primer orden. Cuenta también con un Consejo de Cambio Climático conformado por personas expertas en políticas ambientales y de cambio climático de los diferentes sectores de la sociedad, académico, social, de expertos técnicos, industriales, etcétera. El Congreso Federal, es decir, las cámaras tanto de diputados como de senadores, mediante sus representaciones, sus comisiones de cambio climático, participan en este sistema nacional, autoridades municipales, los titulares de las secretarías encargadas del tema en las 32 entidades federativas y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como les decía yo, en una interfaz, en una interacción con esta coordinación de evaluación. Nuestros evaluadores son, como les decía yo, independientes. En este momento estamos en un proceso de transición. Ha concluido el primer ciclo de estos 6 evaluadores. Tenemos una vacante y la titular del INEC es quien lidera, quien encabeza la coordinación de evaluación. Los evaluadores vienen de diferentes ámbitos académicos, técnicos e industriales. La más reciente incorporación a esta coordinación es de la doctora María Eugenia Barrarán, que ha trabajado temas de energía, política pública, de desarrollo de bajas emisiones en carbono. Pero bueno, ahí tienen ustedes la lámina y esta manera en que nos organizamos, nos articulamos es con la dirección general, los consejeros sociales y las diferentes áreas técnicas, esto es muy importante, las áreas técnicas del INEC, quienes nos aportan insumos con quienes tenemos una interfaz, una interrelación muy cercana para poder aportar elementos técnicos del mejor estado del arte, del mejor estado del conocimiento para poder evaluar. Pero lo que ha sido muy importante también en este trabajo de los últimos 3, 4 años es que contamos con un programa de trabajo. Este programa de trabajo ha sido actualizado, es posible actualizarlo año con año, sobre todo para ver cuáles son los ámbitos, cuáles son los trabajos que se desarrollan en el contexto de la evaluación. Con una visión a mediano plazo, ya a estas alturas ya es mediano plazo, tenemos que el programa de trabajo incluyó pues echar a andar un primer ciclo de evaluación, pero también establecer los procedimientos y capacidades internas para poder desarrollar el trabajo de evaluación. En realidad, la coordinación nace prácticamente como un organismo novedoso, digamos, con una gran responsabilidad y con muy pocos elementos para desarrollar este trabajo, pero en pocos años hemos realizado diferentes elementos. Déjenme platicarles algunos de ellos que han sido fundamentales. Primero, pues establecer una definición de la política de cambio climático. Aunque esto técnica y teóricamente puede ser muy fácil, pues es muy importante dejarlo por escrito, sobre todo en un contexto gubernamental, en donde pues los evaluadores de cambio climático tienen que ir a ver a los responsables del presupuesto, a los responsables de la energía, a los responsables de la agricultura, a los responsables de diferentes actividades que tienen una injerencia o una incidencia muy importante en el desarrollo de bajas emisiones o, como se decía anteriormente,
en elaborar los planes nacionales de adaptación. Entonces, es muy importante, o ha sido muy importante en nuestra experiencia, contar con una definición clara de esta política. Identificar la materia evaluable, esto es fundamental, porque a partir de ello nosotros hicimos un trabajo justamente de valorar qué y en dónde y cómo se tiene incidencia en cambio climático. Contar con statu quo de la política, criterios para procesar evaluaciones, lineamientos, etcétera. Y bueno, un trabajo que también se ha desarrollado es el de contar con indicadores para la evaluación, indicadores estratégicos, indicadores de política. Más adelante vamos a hacer una descripción de esto, pero valga la pena en este momento comentar que las experiencias internacionales de indicadores para dar seguimiento a la política fue un trabajo que desarrollamos y que está disponible en línea para quien quiera revisarlos. Revisamos 5 países, ahí nuestros consultores fueron GlobalCat también, y desarrollamos con ellos este trabajo. Está publicado en la página web del INEC, y pueden ustedes ver ahí la experiencia del Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Colombia y Chile para los diferentes indicadores de política en mitigación y adaptación. Y tenemos una propuesta de esto que les voy a comentar más tarde, vinculada justo con la teoría de cambio climático. Y bueno, algunos otros elementos, vamos a platicar de ellos un poquito más adelante, pero pues con estableciendo un marco procedimental, reglamentario, un código de ética, lo que hemos hecho es justamente buscar establecer las bases para hacer un trabajo del mejor y del mayor nivel en cuanto a la evaluación. Contamos con un reglamento interno al que se ciñen, se ajustan las operaciones de la coordinación en cuanto a las convocatorias, en cuanto a la participación, en cuanto a las votaciones, en cuanto al carácter del secretario técnico y su interrelación con los propios evaluadores, y con un código de ética que también refleja las mejores prácticas en esta evaluación. Les decía yo, el programa de trabajo se ha actualizado. Y algo muy, muy importante, sobre todo en el contexto gubernamental, es, bueno, ¿y cuáles son los lineamientos? La legislación mexicana nos establece la obligación de desarrollar estos lineamientos y criterios específicos de evaluación, y la responsabilidad de la Comisión Intersecretarial, del Consejo de Cambio Climático, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien es la cual es la instancia responsable de llevar las cuentas nacionales, para aprobar esto junto con la coordinación de evaluación. Esto es muy importante. En los lineamientos se establece cuál es la materia evaluable, que se refiere a los objetivos establecidos para mitigación y para adaptación que establece la ley, sobre todo mirando los diferentes componentes de las diferentes áreas de relevancia en mitigación, como transporte, generación de energía eléctrica, la interfaz con agricultura, con bosques, ¿verdad? Con uso de suelo, cambio de uso de suelo, y el desarrollo de tecnologías de bajo en carbono. Y en adaptación, pues básicamente reducir la vulnerabilidad, incrementar las capacidades de ecosistemas, comunidades y personas frente a los efectos adversos del cambio climático. De tal manera que en estos lineamientos también se incluyen los diferentes tipos de evaluación, la evaluación del diseño, de procesos, resultados, la evaluación de impacto, las estratégicas y las específicas. No voy a entrar al detalle en este momento, solamente en cada una de ellas, solamente que ustedes conozcan la latitud y la magnitud de la responsabilidad que tenemos y por qué ha sido fundamental que contemos con una metodología de punta, una metodología que muestre el estado del arte para abordar estos temas tan complejos. En estos mismos lineamientos aprobados por las diferentes instancias que les he comentado, pues bueno, se establece la posibilidad de que la coordinación determine su propia metodología. Esto es fundamental porque
Generalmente en los contextos gubernamentales, quien determina las metodologías de evaluación o son instancias evaluadoras independientes. En México tenemos el caso de Coneval, en Colombia por ahí está Sinergia, etcétera, Mideplan, ¿verdad? Ahí estamos escuchando en Costa Rica. Pero en este caso, los propios evaluadores determinan la metodología a llevar. Y esta metodología, pues, sirve para fundamentar, para establecer cuál es el ámbito justamente de la evaluación y que no existan dudas, no existan preguntas o inconformidades respecto de por qué entramos a evaluar el presupuesto, por qué entramos a evaluar a los gobiernos locales, por qué entramos a evaluar a los gobiernos municipales. De tal manera que esta organización de la materia evaluable, como ustedes saben, ustedes son expertos en estos temas, cambio climático tiene que ver con muchísimos elementos que no necesariamente son evidentes ni son no necesariamente son expresos para todo mundo. De tal manera que nos enfrentamos a una complejidad de la política climática que no solo tiene que ver con el ámbito de nuestra responsabilidad específica en el orden federal, tiene que ver con política internacional, tiene que ver con política nacional, tiene que ver con los ámbitos de mitigación, de adaptación en 3 órdenes de gobierno, en los diferentes sectores o temas de interés y considerando elementos como diferente escala territorial, una temporalidad variable y la incertidumbre que es propia al cambio climático y para lo cual los escenarios son fundamentales para poder planear el futuro. De tal manera que ustedes tienen en el material que les comentamos, que les preparamos para esta plática, tienen el documento de la teoría del cambio de la Política Nacional de Cambio Climático. Es una narrativa que fue, como decíamos, formulada buscando y teniendo como mira estableciendo un fin de la política de cambio climático y que se traduce básicamente en 2 condiciones fundamentales, que son la adaptación al cambio climático en términos de reducir la vulnerabilidad de la población, ecosistemas y sectores productivos y de incrementar las capacidades en el sector social, en el sector productivo y en la conservación y restauración y manejo sustentable de los ecosistemas. Y en la mitigación, los diferentes ámbitos o condiciones que implica poder hacer una mitigación efectiva al cambio climático, con condiciones transversales. Dentro de estas condiciones, pues se encuentran contar con un marco jurídico robusto, contar con educación, con información, con la diseminación de los productos de esta información científica, traducirla justamente a productos asequibles, entendibles por parte de los principales interesados. Contar con un presupuesto es fundamental, hemos visto, para avanzar en este desarrollo de política. La teoría del cambio en el caso de México fue un proceso muy amplio, participativo, en el que participaron todas las dependencias involucradas en la Comisión Intersecretarial, en la SIC que le llamamos, académicos, representantes de los sectores industriales. Fue un proceso que llevó por lo menos 3 talleres. En este momento ustedes ven uno de ellos, pero 3 talleres por lo menos para afinar, para poder establecer los elementos centrales de la política de cambio climático. Y a partir de este marco general, desarrollamos la evaluación estratégica del Programa Especial de Cambio Climático. Está en línea, lo pueden revisar. Mirando el proceso, el diseño, los procesos, los resultados, la evaluación del presupuesto federal en materia de cambio climático en cuanto a su diseño y sus procesos, y la evaluación que concluimos el año pasado sobre intervenciones estatales y municipales. Ahí ven ustedes qué estados y qué municipios abordamos, mirando temas centrales, fundamentales para avanzar en la contribución nacionalmente determinada de México, en los temas de transporte, generación de energía eléctrica y residuos sólidos urbanos, y para valorar
cómo estamos avanzando en términos de capacidades para atender las actividades de disminución de vulnerabilidad e incremento de capacidades para enfrentar los efectos adversos al cambio climático en temas de adaptación. Un elemento adicional que está vinculado al desarrollo de la teoría del cambio, pues es el de una propuesta de indicadores que estén vinculados a estas condiciones específicas, a estas condiciones que conforman nuestra teoría del cambio. Y ahí lo que vemos es indicadores, y tenemos esta obligación, indicadores de eficiencia e impacto, e indicadores que tanto en mitigación y como en adaptación, pues nos permitan, como decía yo, reducir la vulnerabilidad, hacer una conservación, restauración, manejo sustentable de ecosistemas, temas, por ejemplo, relacionados con la vulnerabilidad por carencias, por temas de seguridad hídrica, y en el ámbito de la mitigación, pues bueno, las emisiones de combustibles fósiles y una reducción de estas fuentes en la matriz energética y un incremento de fuentes de generación de energía eléctrica y de fuentes renovables. Este documento, estos indicadores, son 12, son una propuesta que se vinculan con los diferentes objetivos de la política, pero también con las condiciones y precondiciones de nuestra teoría del cambio. De tal manera que nosotros hemos realizado un trabajo, tenemos esa posibilidad, como les decía, nuestros lineamientos específicos de evaluación que están autorizados, validados, revisados por un gran conjunto de personas, pues nos dan la posibilidad para instrumentar este enfoque metodológico que es diferente al del gobierno federal en su conjunto, que utiliza matriz del marco lógico, y que pues, nos ha dado la posibilidad de hacer evaluaciones innovadoras, evaluaciones valiosas y evaluaciones que permiten centrarnos en los temas de interés. Me voy a regresar a la lámina de las condiciones y precondiciones de la teoría del cambio de la Política Nacional de Cambio Climático. De tal suerte, pues yo quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios y disponible por si hay alguna intervención. Muchas gracias, Marco, por esa presentación tan interesante también. Y sabemos que, y flash, en realidad, o sea, en el tiempo que te solicitamos, pero sabemos que esta materia da para mucho tiempo más, así es que agradecemos también el esfuerzo para hacerla en el tiempo disponible. Muy interesante también la experiencia de México, siempre, bueno, con tantos elementos que ya tienen definidos, es un ejemplo para toda la región en realidad, así es que muchas gracias por eso. Vamos entonces aprovechando que nos queda ya tiempo limitado y que quisiéramos abrir, bueno, y sabemos también, Marco, que necesitas retirarte pronto, entonces quisiera abrir a preguntas, comentarios, observaciones, lo que quisieran comentar desde todos los asistentes. Pueden hacerlo por medio del chat o pueden también levantar su manita, que la ven en el panel de control del GoToWebinar, y con gusto les habilito el micrófono para que puedan hacer su comentario verbalmente. Tenemos un comentario de Antonio Cañas, de El Salvador. Dice: una presentación interesantísima. Tengo que retirarme, pero queda claro que más bien habría que organizar una actividad completa de capacitación en México. Muchas gracias. Ok. Siu Melo tiene una pregunta. ¿La puedo leer, Siu? O si quieres te habilito el micrófono para que la puedas hacer personalmente. Ahí como prefieras. Ok. La voy a leer yo. Dice Siu Melo, de Colombia, pregunta: ¿qué tan complicado fue mediar con el resto de políticas construidas bajo el marco lógico y esta nueva construida bajo la teoría del cambio? Voy a asumir que la pregunta va principalmente para Marco, de México.
Si quieres, Marco, ir respondiendo esa mientras los demás se animan a levantar la manita o a hacer otras preguntas. Sí, claro, con mucho gusto. Pues es una pregunta muy interesante. Como les decía yo, generalmente hay restricciones en los gobiernos para instrumentar este tipo de enfoques o este tipo de herramientas metodológicas. En el caso de nosotros, pues básicamente la Ley General de Cambio Climático nos dio la latitud necesaria para sentarnos con los responsables directos de los sistemas de evaluación, tanto de evaluación de la política de desarrollo social, que en México la política ambiental y de cambio climático es parte de la política de desarrollo social. Ustedes conocen o han oído hablar o están familiarizados en mayor o menor grado con los trabajos de Coneval, que incorpora en su medición, en su evaluación de los programas de política social, pues bueno, el ámbito ambiental y de cambio climático, y ellos utilizan la matriz del marco lógico, lo mismo que la Secretaría de Hacienda, que tiene la unidad de evaluación del desempeño. Es mandatorio, es obligatorio usar la matriz del marco lógico en este contexto, pero en el caso de nosotros, la ley nos daba, nos da, digamos, el ámbito, la latitud necesaria para establecer nuestro programa de trabajo, para establecer nuestros lineamientos de evaluación. Desde luego tuvimos que sentarnos con ellos. Y es una anécdota que a mí me gusta mucho platicar, porque cuando llegamos con él les dijimos, oigan, pues miren, nosotros somos los que vamos a evaluar cambio climático. Nos dieron una respuesta fantástica. Nos dijeron, está muy bien, hagan lo que nosotros les decimos y ya. Usen nuestros lineamientos y ya. Eso hagan, ¿no? Y les dijimos, bueno, miren, pues eso está muy fácil, pero nuestra obligación es, por ejemplo, en adaptación es valorar de qué manera ha reducido la vulnerabilidad de los ecosistemas, comunidades y sectores productivos. Dígame cómo le voy a hacer con los lineamientos que usted tiene para valorar eso. Y bueno, pues nuestro colega responsable de estos temas entonces, pues básicamente saltó de la silla, se tuvo que volver a acomodar y me dijo, pues a ver, platíquenme cómo le van a hacer. Entonces, básicamente ha sido una labor pues prácticamente de enseñanza también a ellos. Ha sido una labor, pues hasta cierto punto de misionero, de misioneros en mostrar las ventajas, las bondades de este enfoque metodológico. Nuestros propios consejeros en su momento tenían dudas de cómo podría resultar esto, pero la verdad es que una vez que lo vieron, que lo palparon, que, por ejemplo, cuando fuimos a evaluar el presupuesto federal, pues las instancias de Hacienda no se sentían cómodas con nosotros viendo cómo formulaban un espacio específico para cambio climático. Y hoy les puedo decir que después de ese trabajo, después de esas evaluaciones, la Auditoría Superior de la Federación, quien es quien revisa la cuenta pública, ha usado nuestras evaluaciones para pedir cuentas a los diferentes ministerios para ver cómo están reduciendo emisiones, cómo están incrementando la capacidad de adaptación, y se ha adoptado, ha tenido una incidencia, han lanzado más de 20 auditorías para ver cómo se está reduciendo las emisiones y la vulnerabilidad a partir de este trabajo. Entonces, ha sido, sí fue una labor muy intensa de sentarnos con muchos interlocutores, con mucho peso, no solo administrativo, sino también político, pero ha funcionado. Y ha funcionado por esta capacidad y esta libertad que nos da la ley para establecer nuestro propio programa, nuestros propios lineamientos y nuestra metodología. Muchas gracias, Marco. Muy interesante escuchar también sobre la percepción de diferentes actores en torno a este tema y este proceso que también lleva un poco de capacitación, concientización, etc.
Tenemos un par de preguntas más. Quiero ver si, Virginia, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Te habilito el micrófono. Ahí está, adelante. Bueno, no sé si, como antes no escuchaba, Virginia, no te escucho, no sé si la estás haciendo, como antes no te escuchábamos, voy a leerla yo. Virginia pregunta si se puede dar un ejemplo de la vinculación, si no le funciona el micrófono, si puede dar un ejemplo de la vinculación entre uno de los indicadores de impacto de una de las medidas de la NDC con alguna precondición de la teoría de cambio de la política. Quizás, no sé, Marco, si quieres comentar y luego le solicitamos a Nina y a los colegas de Mideplan si tienen algún ejemplo también. Sí. Entonces la solicito. Sí. Bien, ¿querías comentar algo? Sí, la iba, por si acaso la iba a repetir, es si puedes dar un ejemplo de la vinculación entre uno de los indicadores de impacto de alguna de las medidas de la NDC con alguna precondición de la teoría del cambio de la política. Sí, mira, te voy a hablar de dos, de un ejemplo en mitigación y un ejemplo en adaptación. Voy a empezar por este último, por el ejemplo de adaptación. México estableció en su contribución nacionalmente determinada la reducción de, aquí está, del 50%, reducir el 50% de municipios vulnerables, considerados como altamente vulnerables en el país, ¿no? En términos de adaptación al cambio climático. Creo que me había salido, pero ¿me escuchan? Bueno. Es que donde dijiste ahí está y ya no estabas compartiendo, entonces te la voy a dar. Bueno, decía yo que la contribución nacionalmente determinada de México incluye mitigación y adaptación. En adaptación nos propusimos reducir el 50% de los municipios más vulnerables, como pueden ver ustedes en esta parte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, que es muy difícil, o sea, no hay información, nos dedicamos con GlobalCat no llegamos hasta allá en esta propuesta porque no hay información. Esto es un desarrollo que hemos venido haciendo de manera más reciente para vincular este indicador o esta propuesta indicador, que es un indicador de impacto para adaptación en el tema de vulnerabilidad del sector social, y donde estamos proponiendo reducir o tener como indicador, como medición, el número de municipios que reduzcan su vulnerabilidad y fortalezcan su capacidad de adaptación al cambio climático. Considerando, y es una propuesta, esto está en discusión, pero es una manera de vincular contribución nacionalmente determinada, teoría del cambio y un sistema de medición, un sistema de indicadores que nos permitan ir conociendo los diferentes, cómo vamos alcanzando los hitos. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es a través de utilizar los instrumentos de planeación territorial que integran criterios de adaptación al cambio climático. Si no conoces a qué eres vulnerable ni por qué eres vulnerable, no te vas a adaptar porque no tienes idea de lo que está pasando. Lo que nosotros vemos es que en estos instrumentos de planeación, ordenamiento territorial, programas de desarrollo urbano, programas de desarrollo de ordenamiento ecológico territorial, pues es necesario destacar la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, si estos instrumentos tienen criterios de cambio climático, ya es una ventaja para disminuir, para tocar el indicador, para tener resonancia en esta disminución de vulnerabilidad. Los sistemas de prevención y gestión de riesgo de desastres por cambio climático, también muy importante. Si consideraste ya de qué manera puede ser afectado por el cambio climático y tienes un sistema de prevención y gestión de riesgos, es un elemento adicional que te ayuda a disminuir vulnerabilidad. Herramientas que apoyan la toma de decisiones como el uso del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático que nosotros ya tenemos y que ya estamos desarrollando, está incluso en línea. Y bueno, la fortaleza institucional. Los municipios tienen una oficina que se encarga de revisar cambio climático. Tienen un sistema de protección civil que vislumbra, que considera el cambio climático
dentro de sus prioridades. Tienen un programa de desarrollo municipal que cuenta, que describe, que diagnostica que ese municipio es altamente vulnerable. Entonces, a través de esta formulación, a través de este instrumento, de este indicador, nosotros estamos buscando ir midiendo cómo se reduce esta vulnerabilidad en 50 municipios de los más altamente vulnerables, que son 319, 50%, 160, perdón, de esos 319 o 320 municipios, ¿no? Entonces, esa es una manera en que estamos viendo el impacto y un indicador para impacto en este tema de adaptación. En mitigación, o un indicador también de impacto, es evitar y reducir, bueno, en el tema de evitar y reducir los gases de compuestos de efecto invernadero, la emisión nacional de CO2 por quema de combustibles fósiles. Y la verdad es que ahí tenemos incluso una serie histórica de datos disponible en el Inventario Nacional de Emisiones y que también estamos proponiendo, incluso en términos de que se incluye en el Plan Nacional, bueno, ya el Plan Nacional de Desarrollo de México ya salió, pero lo estamos vinculando con los programas sectoriales para ir midiendo, ir valorando y tomando decisiones en términos de cómo avanzan o disminuyen, que es la propuesta, disminución de emisión nacional de CO2 por quema de combustibles fósiles. Y bueno, otro también impacto, la emisión nacional de gases de efecto invernadero, también con series históricas muy robustas, es incluso información de interés nacional, oficial. Y otro indicador en términos de impacto es las millones de toneladas anuales de CO2 mitigadas con motivo de las acciones incluidas en el Programa Especial de Cambio Climático. De tal manera que esta vinculación entre CNDs, entre teoría del cambio y entre indicadores, pues nos resulta, no quisiera decir evidente, pero sí se deriva lógicamente de esta construcción. Y bueno, como les digo, esta es una propuesta que se va a discutir en los próximos meses. Muchas gracias, Marco. Muy interesante también. Tenemos también un comentario y más bien pregunta de parte de Simon. Simon, ¿quisieras hacerlo vos? ¿O lo leo yo? Entonces, permítanme un segundito. Pregunta, bueno, dice Simon que 2 presentaciones muy interesantes y muchas gracias. Y pregunta si hay ejemplos donde la teoría del cambio ha resultado insuficiente para explicar los cambios que se han dado en procesos de adaptación climática. Y en qué manera se puede ajustar la teoría del cambio mediante el proceso de monitoreo y evaluación. Aquí no sé, Nina, si quisieras comentar primero, también si los demás si tuvieran comentarios posteriormente. Nina, entonces la pregunta de Simon es si hay ejemplos donde la teoría del cambio ha resultado insuficiente para explicar los cambios que se han dado en procesos de adaptación climática y en qué manera se puede ajustar la teoría del cambio mediante el proceso de monitoreo y evaluación. La segunda parte era de qué manera se puede adaptar la teoría de cambio mediante monitoreo y evaluación, ¿correcto? ¿He entendido correctamente? Porque había un poco de ruido. Ahora mismo perdón, no me escucho. salía, no podía activar. Sí, perdona, no me permitía activar el micrófono. La segunda parte es en qué manera se puede ajustar la teoría del cambio mediante el proceso de monitoreo y evaluación. Ok, perfecto. Pues sí, la primera parte de la pregunta, sinceramente, específicamente para el tema de adaptación al cambio climático, no tengo ahora un ejemplo concreto donde puedo decir, bueno, aquí una teoría de cambio ha sido insuficiente para explicar el proceso hacia el logro de resultados. Pero sí he visto muchos proyectos, como yo soy evaluadora, en muchos proyectos he visto teorías de cambio que son insuficientes
porque faltan detalles o hay un orden en la lógica que no es realmente el que se ha producido en realidad. Es decir, es realmente una herramienta muy interesante y muy útil para evaluaciones porque, como he dicho antes, es como un marco, una guía que sirve como herramienta para ver realmente, cuáles son los resultados que se han logrado y compararlo contra lo que estaba planificado en ese sentido. La segunda parte, ¿cómo se adapta la teoría de cambio? Pues esto es un proceso mediante todo el proceso de monitoreo y evaluación nos va a mostrar de qué manera o cuál es el grado de cumplimiento de la teoría de cambio. Igual más sería en una evaluación, pero también ya en el proceso de monitoreo, cuando regularmente se coleccionan datos sobre el desempeño y el cumplimiento de productos y resultados, en algún momento se podrá ver o detectar áreas donde igual no se están cumpliendo los resultados esperados de la manera esperada o de la cantidad o del grado esperado. Y ahí, si se detectan estas situaciones, pues lo que hay que hacer es ver por qué, ¿no? Y por qué se responde más comúnmente en una evaluación que en un proceso de monitoreo, pero bueno. Porque puede haber muchas razones por qué no se logran resultados. Puede ser un tema de gestión, tanto que un tema de que hay un factor externo que impide que el resultado se produzca, u otros factores internos, por ejemplo, falta de presupuesto, falta de planificación, falta de cualquier aspecto entre la gestión y la implementación, ¿no? Y según lo que se detecta de cuál es la razón por la cual igual no se logra algún resultado, se va a ver si existe algún vacío en la teoría de cambio también. Porque puede ser o que hay un supuesto que es incorrecto o hay algún riesgo que ni siquiera se había integrado antes en la teoría de cambio, pero que se ha producido. Entonces sería un vacío, ¿no? Una falta de completar realmente la teoría de cambio. Y esto acontece porque, claro, es muy complejo pensar realmente en todos los detalles que puedan acontecer y sobre todo si se trata de una política climática nacional, ¿no? Es decir, realmente poder directamente tener una teoría de cambio perfecta que incluya todos los detalles posibles, yo diría que es básicamente imposible. No sé cómo es el caso en México, si ya han tenido experiencias mediante la evaluación sobre su teoría de cambio, pero normalmente en las evaluaciones que yo he hecho siempre se muestra algún vacío o hay que hacer alguna corrección. Puede ser solamente un detallecito, pero a veces también hay que retrabajar la cadena lógica, ¿no? Total. Gracias, me voy Nina. No sé, Marco, si quisieras complementar. Sí, gracias. O ya te tenías que retirar. No, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Okay. Adelante. No, me voy a permitir hacer un par de comentarios en torno a las preguntas de Simon. La teoría del cambio que hemos formulado, es ex post a los procesos de planeación. Por lo menos en México se planea cada 6 años, las administraciones federales, y la construcción de la teoría del cambio se deriva, en el caso de nosotros, de los instrumentos de planeación ya formulados en la administración anterior. De tal manera que pues es un poco cerrada la consideración de las condiciones y precondiciones, porque justamente atiende los diferentes objetivos, metas que están previstos o que estaban previstos en el Plan Nacional de Desarrollo anterior, en los programas sectoriales de medio ambiente, agricultura, transportes, comunicaciones, etcétera. Y en ese sentido cerramos el círculo para destacar cuál es el statu quo de la política, por lo menos en el nivel ideal
de los instrumentos de planeación. Ahora, hay una diferencia entre eso y la instrumentación de la política. Y en ese sentido, creo que también una parte de la respuesta, Simon, es los responsables de diseñar política ¿conocen primero la teoría del cambio? La respuesta es no, en su gran mayoría. Segunda, ¿son conscientes de lo que es necesario para avanzar en los temas de mitigación y adaptación? La respuesta también es no. A la Secretaría de Energía le interesa hacer energía, le interesa conectar, le interesa la producción, le interesa que la matriz energética sea constante y tenga los elementos para satisfacer la demanda. A la Secretaría de Energía no le interesan las emisiones. A la Secretaría de Agricultura le interesan el número de cabezas de ganado, le interesa la superficie sembrada y no le interesa, digamos, no es su negocio principal, reducir emisiones o incorporar mejores prácticas. Puede serlo en cierta medida, pero su interés principal es la agricultura, no es el cambio climático. Y lo que nosotros vemos es muy importante diseminar esta información porque si no, se deja de lado una gran oportunidad de poner sobre la mesa, de transversalizar, de hacer este mainstreaming de los factores, causas, condiciones del cambio climático. Y eso no es ampliamente conocido. Por ejemplo, en el caso de nuestra evaluación del presupuesto de cambio climático, el presupuesto federal, las dependencias que integraban un presupuesto, y hablo de miles de millones de pesos, por ejemplo, no tenían la menor idea de que ese presupuesto iba para cambio climático. No sabían, ni siquiera estaban enterados, a pesar de que es una información que se aprueba por la Cámara de Diputados y a pesar de que es una información que se publica en el diario oficial y que es la obligatoria año con año. Entonces, cuando intentamos buscar la conexión de los programas presupuestarios contenidos en el anexo de cambio climático con la teoría del cambio, no pudimos hacer una identificación. Primera, porque no se había hecho con ese fin. Segundo, porque no se conocía. Tercera, porque quien había decidido todas estas alocaciones de presupuesto, lo que menos tenía en la mente era nuestra teoría del cambio. Entonces, pues, ¿fue insuficiente? Sí fue insuficiente, pero porque no era conocida, porque es exposed al diseño de estos instrumentos, y lo que sí hacemos, y lo que sí se logró fue que nos preguntaran, que usaran, o sea, hoy en día, en términos de financiamiento climático, la gran pregunta es, ¿y cuál es la taxonomía? Ustedes vayan con cualquier financiero de cambio climático y les debo decir, necesito la taxonomía, porque lo que necesitan es una teoría del cambio. Y entonces, en ese sentido, la teoría del cambio, nuestra teoría del cambio, está ayudando a informar los procesos de planeación del presupuesto, pero sí fue insuficiente, no quiero decir inútil, no sirvió de mucho porque los instrumentos no se hacían con base en una teoría del cambio o no se hacían con una intención de reducción de emisiones o reducción de vulnerabilidad, aunque en nombre así fuera. Pero bueno, ese es mi comentario al respecto. No sé si queda... Ya, qué pena. Algo le sucede a mi computadora y me cuesta activar otra vez el sonido. Voy a dejar de desactivarlo. Muchas gracias, Marco, por esos comentarios. Sin duda es un tema muy interesante y que nos daría, como sugería Antonio antes de retirarse, para reunirnos y conversar más en detalle. Es un tema algo, y me pongo desde quienes no han tenido la oportunidad de aplicarlo, es algo complejo, pero de entender a profundidad, pero me parece que tanto Nina como los comentarios también de Mario y Nazaret y Marco nos han ayudado a entenderlo mucho mejor, no solo de manera teórica, pero también de manera aplicada, que es más importante, inclusive profundizando en
en estas consultas como las que se acaban de dar. Quisiera, bueno, ya no tenemos más preguntas y además estamos cerca del final del tiempo, entonces quisiera sugerir que quizás en el orden de exposición, Nina, Mario y Nazaret y Marco puedan hacer algún comentario final, alguna reflexión final breve a manera de cierre, empezando por Nina. Sí, muchas gracias. Pues primero, otra vez quería decir que ha sido realmente un placer estar aquí hoy con ustedes y platicar sobre la temática. Y para mí también fue muy interesante escuchar la experiencia de México y también los comentarios de algunos de los asistentes. Y bueno, para mí solamente como conclusión final sobre la teoría de cambio, es verdad que sí puede parecer un proceso un poco complejo, pero yo realmente quería animar a todo el mundo a entender más de la temática porque realmente es una herramienta muy, muy útil y una vez que se haya empezado a trabajar con este modelo, al final tampoco es tan complejo, ¿no? Es decir, no es ciencia alta, es un proceso más complejo construirla, sobre todo si hay muchas partes involucradas, pero una vez que se tenga, sirva para muchos fines y es realmente sobre todo para el proceso de monitoreo y evaluación, es una herramienta para mí bastante imprescindible. Así que, pues, deseo mucho ánimo para aprender más de la temática y a lo mejor aplicar esta metodología a las próximas intervenciones. Gracias, Nina. Mario y Nazaret, no sé si quisieran comentar algo adicional. Sí, bueno, yo creo que está muy claro lo que ha sido, lo que es el abordaje y los beneficios, ¿no?, de la teoría de cambio, pero yo creo que en eso coincidimos todos. A ver, al margen de que difícilmente pueda, y esto en relación con el comentario, con la consulta que hacía Simon, de que si hay que hacer ajustes o cuando se aplica la teoría del cambio, difícilmente se puede obtener una herramienta o un producto final derivado de la teoría del cambio totalmente, a ver, sin debilidades, ¿no? Pero, bien lo decía Nina, es una herramienta de planificación que al final nos facilita el proceso de evaluación, ¿verdad? A ver, principalmente a través del monitoreo y el seguimiento, ¿no? Ahí podemos ir determinando las debilidades o los puntos fuertes y en esa medida podemos permanentemente estar adaptando y ajustando esa teoría de cambio. Entonces, pienso que es una herramienta de planificación y evaluación sumamente importante si lo que queremos es obtener resultados positivos en los procesos de evaluación, ¿verdad? Y en la medición de las intervenciones como tal. Gracias, Mario. Perdón. Gracias. Marco, ¿quisieras hacer algún comentario final? Pues sí, muchas gracias. Pues con mucho gusto comentarles que la experiencia que México ha tenido creemos que es muy valiosa. Creemos que puede ayudar a informar a otros colegas que están justamente pasando por los mismos dolores de nacimiento para los chamacos y decirles que pues bueno, si hay interés, con mucho gusto podemos armar algo. Digo, desde luego esto ya lo tendrán que valorar ustedes en Let's Slack y en FIAP, pero creo que lo que nosotros podemos contribuir es bastante y sobre todo en estos momentos que estamos de planeación nacional, pues estamos actualizando nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático y creo que la experiencia que podemos tener y derivar de este proceso puede ser muy útil para todos y si hay apetito, interés, intención, pues podemos tener algún tipo de seminario o les damos la bienvenida a México, invítenos, con mucho gusto vamos.
Muchas gracias, Marco. Disculpen que aquí hay algo de ruido, pero precisamente tenemos un comentario de Arnoldo Pineda de Honduras, quien le agradece a todos los expositores, los felicita por tan buenas presentaciones e inclusive sugiere que sería una buena opción después poder capacitar en torno también al caso de México. Entonces, por ahí podemos ir de repente pensando en algo y ojalá llevándolo a cabo más adelante. Bueno, muchas gracias de mi parte a los 3 expositores, bueno, a los 4 expositores en realidad, Mario y Nazaret, Nina y Marco, por su tiempo y su conocimiento y su disposición a compartir tanta información y teórica y aplicada. Creo que ha sido muy valioso y les agradezco de parte de Let's Slack por ello. Y agradezco también a todos los asistentes que nos pudieron acompañar el día de hoy y un saludo también a todos los que verán la grabación luego. Le doy la palabra a Beatriz para que por favor nos dé algunas palabras de cierre. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, María José, y sobre todo gracias, como decías, a los panelistas, a Nina, a Mario, a Marco y también a Nazaret por vuestras intervenciones. Está claro que habéis conseguido convencernos de la importancia de aplicar la teoría del cambio y que necesitamos ir a México a aprender y a compartir esta experiencia. Gracias, Mario, por la oferta generosa sobre poder transferir esa experiencia y acortar las brechas para otros países que están en lo mismo. Creo que hoy ha sido para mí un ejemplo de una temática que estamos tratando que acompaña muy bien estos procesos que luego estamos llevando a nivel nacional, que desde Euroclima, desde FIAP, pues es muy valiosa, porque es cierto que la teoría del cambio es compleja, pero sobre todo es complejo, yo creo, el cambio climático, ¿no? Como decía Simon. Hay además muchos factores que afectan, los contextos son cambiantes, pero sabemos que necesitamos tener marcos de políticas fuertes y que para ello la experiencia en la evaluación de política pública y la aplicación de la teoría del cambio en otros sectores y es muy importante para llevarla a nuestro sector que es complejo, como hablábamos, pero que es clave que trabajemos con esa mirada. Y para FIAP, que es una institución de política pública, pues creo que es un elemento clave empezar a mirar la construcción de nuestras políticas climáticas con enfoques adicionales que nos permitan mirar hacia el futuro con la idea de qué queremos cambiar y cómo lo vamos a hacer, ver si estos elementos están ocurriendo o no y monitorearlos con sistemas robustos, ¿no? Creo que todos hemos hablado de temas que al final tienen mucha lógica en el trabajo que estamos acompañando desde Euroclima. Quería recalcar, como siempre decimos, digamos que las oportunidades de acompañamiento de asistencia técnica de Euroclima siguen abiertas. Hace 2 años y ya largos, casi 3, yo creo que se abrió esta fase del programa. Entonces, saben que trabajamos con un, digamos, menú temático bastante amplio y uno de nuestros componentes fundamentales es el fortalecimiento de las políticas, los planes y sus sistemas de seguimiento. Entonces, bueno, recogemos esta necesidad que hoy hemos identificado, que es la aplicación de la teoría del cambio y eso, como decía, esta generosa oferta desde el INEC y vamos a ver cómo se pueden retomar. Ya tenemos esta experiencia también de acompañamiento en el caso de Costa Rica, que nos comentaban los compañeros de Mideplan de aplicar en concreto la teoría del cambio. Y como siempre, pues nada, les lanzo un mensaje a nuestros compañeros, puntos focales de Euroclima, muy abierto de que pues acá estamos para poder identificar esas necesidades y acompañar y como siempre trabajando con los modelos de cooperación entre homólogos y de transferencia de ese conocimiento que ya existe, se ha aplicado y que, digamos, puede ayudar a cortar las distancias a otros contextos. Como siempre, gracias a las compañeras de Let's Slack y, por último, antes de que se me olvide, finalizar con la información sobre la siguiente sesión. La siguiente sesión de nuestra comunidad es el 17 de octubre, les mandaremos la información puntualmente. Y queremos que trate sobre
comunicaciones de adaptación, que es un tema que también había salido en los sondeos que hicimos ya hace un tiempo, que creemos que además es puntero, es actual y nos enfrentamos a este reto desde los países, ¿no? Pero a la vez que ya existen pues mucho trabajado y que se puede rescatar, o sea, cómo podemos hacer las adaptation communications, qué es lo que dice Naciones Unidas, pero qué es lo que ya tenemos en los países. Así que trabajaremos estas semanas para dentro de 6 semanas vernos y poder compartir insumos respecto a este tema. Como siempre, muchísimas gracias a los participantes y a los ponentes por tan valioso intercambio y nos encontramos prontamente.